Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas de este ejemplo, que pedía probar, que nos decía que nos daban una variable aleatoria absolutamente continua, x, con función de densidad f sub x, nos dan una transformación real, que es elevar a la función exponencial, a la x, y lo que tenemos que calcular es la función de densidad de i, que es la transformación dada por g de x, o sea, de la x. La sugerencia era expresar a la función de distribución acumulada de i usando la función de distribución acumulada de x y después derivar. Ya les dije esto, pero lo vuelvo a decir, usamos la función de distribución acumulada de i porque es la única a la que podemos escribir y entender. Entender qué es lo que está calculando, digamos, expresar lo que está calculando. La función de distribución acumulada de i de i mayúscula en una i minúscula, un valor de i, es la probabilidad de que la variable aleatoria y sea menor o igual que la constante i. Y esto es, la y la reemplazamos por lo que vale la variable aleatoria, que sería la x, es la probabilidad de que a la x sea menor o igual que i. Y entonces acá, lo que vamos a querer hacer para poder despejar a x, para obtener f de x, es tomar logaritmo, ¿no? Para tomar logaritmo, de este lado no tenemos problema, lo que nos tenemos que asegurar es que este lado sea positivo. Esto nos lleva a observar que lo que sigue va a estar bien calculado si es positivo, pero la tenemos que calcular para todo valor de i. Entonces acá formalmente uno podría abrir dos llaves, o sea, perdón, abrir una llave y mantener un caso arriba y un caso abajo. O poner un cartel acá que diga, si i es mayor que 0 son todas estas cuentas, y si i es menor que 0 son todas estas cuentas. En cualquier caso, cuando ustedes resuelvan estos ejercicios, muchas veces van a tener que pasar por estas instancias de abrir llaves. Sean cuidadosos y vayan rastreando todos los casos posibles. Acá uno piensa, ¿qué pasa si i fuera negativo? Bueno, si i fuera negativo, ¿cuál es la probabilidad de que una variable que es positiva, porque es a cualquier cosa es positivo, sea menor o igual que un número negativo? En este caso es fácil decir, esta probabilidad es igual a lo que sigue, y si i fuera menor o igual que 0, esta probabilidad vale 0. Después lo vamos a escribir esto. Entonces ahora, como i es positivo, podemos tomar logaritmo de los dos lados. Acá recuperamos la x, acá nos queda el logaritmo de i, y esta expresión es la función de distribución acumulada de x en el logaritmo de i. Como lo que dijimos recién, que si i es negativo, esta probabilidad es 0, recopilamos toda la información que involucra la función de distribución acumulada de i como igual a esta, cuando i es positivo, a través de esta indicadora, y cuando esta indicadora vale 0, es porque esta función también tiene que valer 0, así que estamos perfectos. Muy bien, si queremos la función de densidad, lo que vamos a tener es que derivar con respecto a i. Y cuando derivamos a esto con respecto a i, para los valores de i positivos, podemos derivar. La función de distribución acumulada va a dar la función de densidad, eso vale siempre, y por la regla de la cadena hay que derivar esta, y eso nos da 1 sobre i. Si en el proceso de derivar habría nuevos casos que queremos descartar, eso hay que tener en cuenta y escribirlos acá. Multiplicando en un ejercicio viejo que hicimos en algún momento, a través de estos videos, era que la indicadora de la intersección se escribe como el producto de las indicadoras. O sea, si hubiera nuevas restricciones, eso sería ir agregando indicadoras acá. Bueno, finalmente obtenemos la función de densidad de i, expresándola, vamos a mirar la generalización, porque vamos a mirar el ejemplo en particular, porque esto lo vamos a generalizar. Si i es una cierta g de x, lo que nosotros conseguimos poner acá fue la función de densidad de x, y acá no pusimos a la función g, sino que pusimos la inversa. Y acá lo que pusimos fue la derivada de la inversa. Entonces, eso es lo que se generaliza al caso de cualquier transformación que sea como esta. ¿Qué quiere decir que sea como esta? Que sea inyectiva, o sea, decreciente o creciente, estrictamente, y que la derivada no se anule. Este es el teorema 4.8, que dice, dado una variable aleatoria con densidad f sub x, o sea, la variable aleatoria es absolutamente continua con esta función de densidad,
tal que la probabilidad de que X esté en AB es 1. Sea G una función que transforma al AB en R, que es estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente, que es derivable y cuya derivada no se anula. Entonces, dada I, que es G de X, definimos la nueva variable I como G de X. Entonces resultan dos cosas, que la I es una variable aleatoria continua y que, tres cosas, que I es una variable aleatoria, que esa variable aleatoria es absolutamente continua y que su función de densidad viene dada por esta expresión, que fíjense que es el análogo anterior, es la función de densidad de X, en la inversa de la función que estoy usando para definir, para vincular a X con Y, y acá viene la derivada de la inversa, hay como unos paréntesis que sobran, y este módulo quiere decir que se tomó el valor absoluto, porque acá antes no hubo problemas de valor absoluto porque la función era creciente, pero si fuera decreciente, fíjense que si no estuviera el valor absoluto, esta parte va a ser siempre positiva, y esta va a ser positiva si la función es creciente, y va a ser negativa si la función es decreciente, por eso va el módulo. Bueno, el módulo va porque va la cuenta. Si esto les recuerda el teorema de cambio de variables para integrales, están perfectos, porque eso es nada más que eso. Vamos a hacer la demostración del caso creciente, y el caso decreciente es análogo, y les queda de tarea, digamos. Igual que antes, por eso lo dejé como ejercicio para que lo pensaran, porque es siempre la misma cuenta que hacemos, la función de distribución acumulada en I es la probabilidad de que I esté acotada, pertenezca al intervalo menos infinito I, ahí reemplazamos a la Y por la G de X, ahora reemplazamos a la G de X, como la función G es inversible, podemos decir que la región donde vale esta desigualdad es la misma que la región donde vale esta desigualdad. De hecho, esta función existe, la podemos aplicar, como es creciente, si la aplicamos G a la menos 1 en los dos lados de la igualdad, los dos miembros de la igualdad, G a la menos 1 de G se cancelan, y acá nos queda G a la menos 1 de I. Y bueno, finalmente esto es la función de distribución acumulada en G a la menos 1 de I, y podemos derivar. Y recomponemos esta función que está acá. El caso decreciente es un ejercicio. Muy bien, ese teorema resuelve los casos donde la función que vincula dos variables aleatorias es estrictamente creciente o decreciente. Muchas veces, pese a que la función g no sea inversible, podemos calcular de todos modos la densidad de I igual a g de x. Por ejemplo, en este caso, si tengo una variable aleatoria x y defino la variable aleatoria I como x al cuadrado, lo que este ejercicio propone, y lo voy a dejar como ejercicio, no lo voy a resolver yo, pero me pueden preguntar si no les sale, es calcular primero la función de distribución acumulada y después calcularla, expresarla en términos de la función de distribución acumulada de la x, y después derivarla para calcular la función de densidad de I. Y después, como aplicación de esto, que es un caso general, la aplicación sería pensar en el caso particular en que la X sea la uniforme, concentrada en el intervalo menos 3, 3. Ese es el primero de los ejercicios, donde la transformación no es inyectiva, pero es inyectiva por trozos, digamos. Más que usar el teorema que está acá, más que usar este resultado, lo que les recomiendo es hacer esta misma cuenta, y en algún paso donde ir viendo cómo se escriben estas probabilidades en el caso de la transformación elevada al cuadrado. Y el otro ejercicio que me parece muy relevante, que creo que este está en la práctica, pero es relevante porque lo vamos a usar después en la materia, en estadística se usa un montón también, propone calcular la densidad. O sea, tenemos una variable aleatoria que es la normal, que tiene distribución normal 0, 1. Y ahora definimos una nueva variable aleatoria como el cuadrado de esta. Entonces lo que nos piden es calcular la densidad. ¿Cómo vamos a hacer? Igual que siempre. Primero vamos a buscar la función de distribución acumulada de la I, expresarla en función de la función de distribución acumulada de la Z, y después vamos a derivar.
Y una vez que la deriven, la pueden mirar y comparan con todas las funciones que ya vimos, las famosas que ya vimos, que deberían hacerse una tabla con las famosas que ya vimos, una tabla, una listita, y ver a qué familia pertenece. O sea, lo que queda ahí, ¿es una normal? Por ejemplo, si fuera una normal, ¿con qué parámetros? O sea, ¿con qué valor de mu y con qué valor de sigma cuadrado? ¿O es una gamma, o es una beta, o es una exponencial? En tal caso, ¿con qué parámetros? Esa es la pregunta. Muy bien. Ahora, esos dos ejercicios los dejo de tarea, no los voy a resolver, como ya dije. Ahora vamos a concentrarnos en algo bastante relevante, que es una función g, una transformación g de x en particular que nos interesa, porque tiene propiedades probabilísticas interesantes. La función g que nos interesa es la siguiente. Lo que vamos a querer construir es, a partir de una variable aleatoria x, vamos a querer calcular la f sub x a la menos 1 de la x. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, antes de hacer ninguna cuenta, entendamos qué quiere decir esto. Tenemos una variable aleatoria x, y ahora lo que queremos, de la cual conocemos su función de distribución. Lo que queremos es calcular la inversa de la función de distribución. Y acá están puestas unas comillas, porque no necesariamente siempre va a estar bien definida esta función de inversa, ¿está bien? Porque de esta función lo que sabemos es que es creciente en el sentido amplio y que manda todos los reales en el intervalo 0,1. Entonces la inversa debería ser algo que traiga las cosas del intervalo 0,1 en los reales. Ahora lo que vamos a hacer es proponer una versión que funciona más o menos como la inversa y vamos a precisar qué quiere decir este más o menos. Pues la f sub x a la menos 1 que vamos a definir, que vamos a llamar, como bien dice este título, inversa generalizada, va a ser eso. Una vez que tengamos esta función definida, vamos a agarrar la variable aleatoria x, que nos devuelve números reales, y le vamos a aplicar esta función a la menos 1. Y a partir de este modo definimos una nueva variable aleatoria que se llama y. Bueno, ¿por qué esto? Porque vamos a ver que un teoremita que prueba un resultado importante, un lema, una proposición importante. Les hago este comentario que ya nos cruzamos con la función inversa, cuando definimos los cuantiles de una variable aleatoria o de una distribución absolutamente continua. Lo que hicimos en ese momento fue definirlo en el caso en que la función de distribución no solo era absolutamente continua, o sea, sino que también era creciente. O sea que f sub x a la menos 1 estaba bien definida. Ahora lo que vamos a hacer es primero concentrarnos en un problema analítico, que es definir la inversa generalizada de una función de distribución. Que de alguna manera para generalizar, digamos, coincida en el caso inversible, coincida con la inversa. Entonces acá hay un dibujo, un esquema, que gracias a Wikipedia no tuve que hacer yo, que es una forma de una función de distribución arbitraria, con todas las particularidades que puede tener. Entonces, ¿cuáles serían los problemas para definir la función inversa? Bueno, en este gráfico están ilustrados los problemas. Consideremos el punto P3, que está dentro del rango, que está en el 0,1. Cuando vamos a tratar de ver de qué valor proviene, encontramos que P3 no está en la imagen de la función f. No hay nadie que vaya para la P3. O sea, la preimagen de P3 del conjunto formado por este punto, P sub 3, y a la función f es vacía. Y después la otra dificultad del otro problema se da con este punto P sub 1. El punto P sub 1 tiene el problema de que cuando queremos ver de quién viene, acá hay un montón de valores de los que podría venir. La preimagen por S del conjunto formado por P sub 1 contiene muchos valores y habrá que elegir uno. Entonces,
tenemos dos problemas. Uno, que la preimagen da vacía porque la función es discontinua, y otro, que la preimagen da un intervalo, y habrá que elegir uno de ellos. Y acá está la observación que habíamos hecho antes. Como sea que definamos la inversa generalizada, debe verificar que la preimagen de P sub 2 tiene que darnos, o que el valor, perdón, de la función inversa de f en P sub 2 nos tiene que dar Q sub 2. Entonces, la propuesta para hablar de la inversa generalizada es la siguiente. Para cualquier valor de i entre 0 y 1, considerar este conjunto A sub i, que son los x en R, tal que f de x es mayor o igual que i. Vamos a ilustrar eso para calcularlo para los tres puntos P que están acá. ¿Quién sería A sub P sub 3? Bueno, esto es venir para acá atrás por la función a este valor Q sub 3 y pensar cuáles son los valores de R a los cuales yo les calculo la función y eso me da por encima de P sub 3. Y como ven, todos los puntos que están a la derecha del Q sub 3, cuando los transformemos por F, vamos a caer arriba por encima de P sub 3. Entonces el A sub P sub 3 es el intervalo desde Q sub 3 en adelante. ¿Qué pasa cuando miramos A sub P sub 2? Este es más fácil, digamos, es cualquier punto que está a la derecha de Q sub 2, porque la función f es creciente. Estás a la derecha de Q sub 2, entonces por f vas a ir a parar por encima de P sub 2. ¿Y qué pasa con P sub 1, que tenía la dificultad de que tenía una preimagen compuesta por muchos valores? Por eso está marcado el Q sub 1, esto es el intervalo desde Q sub 1 más infinito. Este es el primer valor que cumple ser, el primer valor de x cuya función f da mayor o igual que P sub 1 en adelante. Entonces, como nosotros lo que querríamos es obtener un valor para cada uno de estos tres valores, para P sub 3, para P sub 2 y para P sub 1, de manera que P sub 2 coincida con Q sub 2, un buen candidato a ser una función inversa sería definir para cada uno de estos tres conjuntos el valor ínfimo. Si estos son los tres A sub i's correspondientes a estos tres valores de P, y nosotros queremos, bueno, una propuesta sería tomar como valor de la inversa al ínfimo de A sub i. Para que esta propuesta funcione, bueno, deberíamos probar que efectivamente este ínfimo existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Dada f una función de distribución, tenemos que A sub i es distinto de vacío. ¿Por qué A sub i es distinto de vacío para todo i entre 0 y 1? A sub i, les recuerdo quién es, son los x en R, capaz deberían anotar esto, los x en R tales que f de x es mayor o igual que i. Deberían anotarlo porque varias filminas vamos a trabajar sobre este tema, varias transparencias. Entonces, A sub i es distinto de vacío porque la f de x tiende a 1 cuando x tiende a más infinito, entonces eventualmente superará cualquier valor i perteneciente al intervalo 0,1 abierto. Y además, A sub i está acotado inferiormente, pues f es creciente y tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Entonces A sub i es un conjunto no vacío acotado inferiormente y tiene un ínfimo, y está bien definido el ínfimo de los A sub i. Y eso es lo que vamos a definir en esta definición de la inversa generalizada. Dada una función de distribución f, vamos a denotar por f a la menos 1 a la función que para cada i en este intervalo toma el valor dado por el ínfimo, que está bien definido por el lema 4.9. Entonces, chequeemos en este caso, donde habíamos visto que el A sub i para el caso de P sub 3 daba Q sub 3, entonces en este caso la f a la menos 1 de P sub 3 será Q sub 3. Como el A sub P sub 2 era este intervalo, el ínfimo es Q sub 2, y para P sub 1 el ínfimo es Q sub 1. Entonces, propiedades de la inversa generalizada. Les decía que varias páginas nos íbamos a dedicar a esta función.
¿Cuáles son las propiedades? Bueno, básicamente hay 5 propiedades antes de ver cuál es la relevancia probabilística de esta función. Propiedades analíticas. El ínfimo de A sub I es en realidad un mínimo. Eso es lo que nos dice la primera afirmación. Que f a la menos 1 de I está en A sub I. Siempre está definida f a la menos 1 con IES en el abierto 0,1. Después, la f a la menos 1 es creciente, y acá usamos creciente en sentido amplio. Podríamos decir es no decreciente. Pero por un instinto de ser positivos, vamos a decir creciente en sentido amplio. Además, si f es continua, la composición de f con f a la menos 1 nos recupera al valor de I. La composición hecha en ese orden. ¿Bien? Siempre, sea f continua o no, la inversa generalizada compuesta con f en x nos da menor o igual que x. O, dicho de otra manera, ahora veremos, x está en A sub f. Les vuelvo a decir que deberían anotar lo que significa A sub i. A sub i es el conjunto de los x en R, tal que f de x es mayor o igual que i. Bueno, y la quinta propiedad, que es la que vamos a usar muy fuertemente, es esta que está acá, pero para probarla vamos a editar las anteriores, por eso es la quinta, que el conjunto, que son equivalentes, es decir, que f a la menos 1 de i es menor o igual que x, a decir que i es menor o igual que f de x. Entonces vamos a probar estas 5 propiedades. La primera, queremos ver que el ínfimo es un mínimo. Bueno, como por definición de ínfimo, lo que sabemos es que hay una sucesión de valores adentro del conjunto que van a decrecer hacia el ínfimo. X sub n son valores que están en A sub i que decrecen hacia f a la menos 1 de i, que es el ínfimo. Como f es continua derecha y esta sucesión está decreciendo, lo que tenemos es que f de xn converge a f de f a la menos 1. Aplicamos f a esta convergencia cuando n tiende a infinito. Ahora, como x sub n está en A sub i, eso lo que significa es que f de x sub n van a ser mayores o iguales que i para todo n, la definición de A sub i. Entonces lo mismo va a ocurrir con el límite. F de f a la menos 1 de i va a ser mayor o igual que i. Y por lo tanto, f a la menos 1 de i va a estar en el conjunto A sub i. Observemos que lo que dice este ítem es exactamente lo que acabamos de decir recién, pero no estaba escrito. Es lo mismo que decir que f de f a la menos 1 de i es mayor o igual que i. ¿Está bien? Fíjense que esta es una composición en orden inverso, que es la que da la propiedad 4, y también es en el otro sentido, bueno, con una desigualdad distinta. Pero es la composición distinta, ¿no? Porque es algo, primero le aplicamos f a la menos 1 y después le aplicamos la f. Acá está otra vez. Bueno, ahora tenemos que probar que f a la menos 1 es creciente. Acá hay un dibujo genérico de una función f. Lo que queremos probar es que f a la menos 1 es creciente. Lo que tenemos, o lo que podemos tener, es un I1 más chico que un I2. Entonces, cuando I1 es más chico que I2, lo que tenemos, viniendo para atrás, es que A sub I1 está dado por este conjunto y A sub I2 está dado por este conjunto. Lo que tenemos es que A sub I2 está contenido en A sub I1. Bueno, esto simplemente porque I1 es más chico que I2. Si alguien está en A sub I2 es porque su f de x es, porque son los x tales que f de x es mayor o igual que I2, y si es mayor o igual que I2, claramente que es mayor o igual que I1. A eso se refiere este comprobarlo, entender que eso está claro. Por propiedades de ínfimo se tiene esta desigualdad. Fíjense, ¿qué son las propiedades de ínfimo? El f a la menos 1 de I1 es el ínfimo de este conjunto, y f a la menos 1 de I2 es el ínfimo de este conjunto. Si un conjunto está metido en el otro,
el ínfimo de este conjunto va a ser más chico o igual que el ínfimo de este conjunto. Como uno diría, el ínfimo de un conjunto más grande siempre es más chico que el ínfimo de un conjunto contenido en él. ¿Está bien? Pero ya está, probamos que si I1 es más chico que I2, la inversa generalizada de I1 es más chica que la inversa generalizada de I2. Muy bien. La siguiente propiedad que queremos ver, esto quiere decir que queremos ver que lo copié en cada caso porque ya creo que si no nos olvidamos de lo que queríamos probar. Queremos ver que si f es continua, f de f a la menos 1 de i es i. Habíamos visto por el primero de los ítems que i era menor o igual que f de f a la menos 1 de i. O sea que de esta igualdad, una de las desigualdades la tenemos probada. Lo que podemos es razonar por el absurdo. Podemos pensar, bueno, si fuera i estrictamente menor que f de f a la menos 1 de i, yo podría pensar que hay un valor que le llamaría estrella entre este y este. Ahora, como la función f es continua, por el teorema de Bolzano va a haber un valor y estrella que se puede escribir como un f de x estrella. ¿Bien? Y eso es porque la función f es continua. No siempre lo va a ser, pero estamos analizando el caso f continuo. Y este y estrella es un valor entre 0 y 1, y la función f tiende a 0 cuando vamos para menos infinito y a 1 cuando vamos para más infinito. Entonces, reemplazando en esta desigualdad de acá, en vez de poner y estrella, ponemos f de x estrella. Ahora bien, como f de x estrella es más grande que i, f de x estrella x estrella está en a sub i. Esa era la definición. A sub i era el conjunto de los x, tal que cuando le calculamos la función f de esos x, nos da más grande o iguales que i. Ahora, como x está en a sub i, por propiedades de ínfimo, f a la menos 1 de i, que es el ínfimo de la sub i, tiene que ser menor o igual que x estrella. Pero podemos entonces aplicarle la función f a esta desigualdad de acá. Como f es creciente, le aplicamos a esta desigualdad la f para obtener que f de f a la menos 1 de i es menor o igual que f de x estrella. Y si miramos esto y lo afirmado en la ecuación 9, en la inecuación 9, vemos que hay una contradicción. Entonces, ¿de dónde surge esta contradicción? En suponer que i es estrictamente menor que f de f a la menos 1 de i. Resulta que son iguales. El cuarto punto que queremos probar es este que está acá. Queremos ver que la otra composición f a la menos 1 de f de x es menor o igual que x. Bueno, o lo que es lo mismo que x está en a sub f de x. Entonces, ¿qué es a sub f de x? Bueno, si miran el papelito que tienen escrito, donde les recordé que se había anotado la definición de a sub i, a sub f de x es el conjunto de los valores en R, digamos los W en R, tal que cuando le calculamos f a W, eso nos da mayor o igual que f de x. Como trivialmente f de x es exactamente igual que f de x, x está en a sub f. ¿Está bien? Como x está en a sub f de x, f a la menos 1 de f de x, que es por definición el ínfimo de a sub f de x. Esa es la definición de f a la menos 1 de f de x. Ahora, decir que x es, bueno, esto, ¿no? Realmente esto nos dice que el ínfimo tiene que ser menor o igual que x, que está en ese conjunto. Y ya está. La quinta y última afirmación a probar es esta equivalencia. Entonces, comencemos con la implicación. Asumamos que
se cumpla que f a la menos 1 de y es menor o igual que x. Entonces aplicamos la f creciente a esta desigualdad para obtener que f de f a la menos 1 de y es menor o igual que f de x. Ahora, en 1, en la primera de estas propiedades, probamos que y era menor o igual que f de f a la menos 1 de y por lo tanto menor o igual que f de x. Entonces probamos esta implicación. Para ver la recíproca, comenzamos de acá. Y vale lo siguiente. Comenzamos de esto, en la propiedad 2 probamos que f a la menos 1 era creciente, entonces podemos aplicar f a la menos 1 a ambos miembros. Acá lo tenemos. Y ahora lo que vamos a usar es la propiedad 4, que nos dice, que tenemos acá arriba, que vale esta desigualdad. Entonces obtenemos el resultado. Antes de pasar a las implicancias probabilísticas de esta cuenta, y como ejercicio para acostumbrarnos a trabajar con la inversa generalizada, les propongo calcular la inversa generalizada de la función de distribución acumulada de una variable aleatoria Bernoulli de parámetro P. ¿Se acuerdan? Una variable aleatoria Bernoulli de parámetro P era una variable aleatoria que tomaba solo dos valores, 0 y 1. El 1 lo toma con probabilidad P, el 0 lo toma consecuentemente con probabilidad 1 menos P. Entonces les pido que calculen la función de distribución, después que hagan la función de distribución inversa, y después que grafiquen en el mismo eje de coordenadas a f y f a la menos 1, pero ojo, claro, f a la menos 1 tiene un dominio más chiquitito. Bueno, en el siguiente video, voy a comenzar el siguiente video resolviendo este ejercicio, porque después vamos a ver la aplicación probabilística de la definición de inversa generalizada.